Hoy hablaremos de litiasis urinaria. Será una completa revisión de la etiología, epidemiología y patogenia de esta importante enfermedad para las urgencias urológicas. Debido a la frecuencia con que recidivan estos cálculos, lo ideal es desarrollar un programa médico profiláctico. Por ende, se considera necesario un conocimiento exhaustivo de esta patología. Empecemos con la epidemiología de los cálculos renales, en la cual hay una probabilidad en la vida de tener cálculos entre el 1 y el 15%. Son probabilidades variables de tener un cálculo porque hay que tener en cuenta la edad, el sexo, la etnia y la localización geográfica. En cuanto al sexo, vemos que es más frecuente en los hombres. Sin embargo, a través de los años, las mujeres han igualado a los hombres, por lo cual la brecha se ha reducido. Por cada 1.3 hombres, una mujer presenta cálculos. En cuanto a la raza, vemos que la raza blanca es la que más frecuentemente presenta los cálculos, seguido de los latinos, donde nos incluimos todos nosotros. Posteriormente, los que menos incidencia tienen son los asiáticos, con este representante que le ponemos ahí. Y de último, los que menos incidencia tienen los afroamericanos, por lo cual los que son afroamericanos podrían sentirse dichosos. En cuanto a la edad, la aparición de los cálculos es infrecuente antes de los 20 años y tienen una incidencia máxima entre la cuarta y la sexta década de la vida. Asimismo, en las mujeres, los estrógenos fueron un factor protector, por lo cual las manifestaciones de cálculos empezaron a hacerse visibles después de la menopausia. La distribución geográfica de la litiasis tiende a relacionarse someramente con factores de riesgo ambientales. Se ve mayor prevalencia de litiasis en climas cálidos, áridos o secos, en las montañas o en las áreas tropicales, además en el desierto. En cuanto al clima, es probable que la variación estacional de esta enfermedad esté relacionada con la temperatura, debido a la pérdida de líquido a través del sudor y tal vez de los aumentos de las concentraciones de vitamina D inducidos por la luz solar. Los estudios hechos en el personal militar evidenciaron que hasta un promedio de 93 días para la formación de los cálculos. En otro estudio se midió la calciuria y la magnesiuria en soldados antes y 10 días después de su traslado al Golfo Pérsico. Observaron un aumento de la calciuria con respecto a los valores basales en los soldados transferidos durante los meses de verano, es decir, donde hacía más calor allá, y en los que estaban acá en el clima frío no hubo ese aumento. Por ende, es probable que el clima y la geografía influyan en la litiasis indirectamente. Los que viven en costas a tomar agua. Otro importante es la ocupación. La exposición al calor y la deshidratación también constituyen factores de riesgo ocupacionales para el desarrollo de la litiasis. Los cocineros y los operarios de sala de máquinas, ambos están expuestos a altas temperaturas. Estos presentan tasas más altas de formación de cálculos entre personal trabajador. Los individuos expuestos a altas temperaturas presentaron volúmenes urinarios y pH más bajos, concentraciones urinarias de ácido úrico más altas y densidad urinaria más elevada, que determinó una mayor saturación urinaria de ácido úrico. En consecuencia, estos pacientes formaron una alta incidencia de litiasis de ácido úrico hasta en un 38%. Hay que tener en cuenta que también los individuos con tareas sedentarias como los gerentes presentan mayor riesgo de litiasis debido a razones inciertas. Se da cálculo por sedentario. Y miren esta joyita, cómo no va a estar relacionada el índice de masa corporal y el peso con la correlación de formación de cálculo. Claro que sí, tienen una correlación directa. En dos estudios de cohorte prospectivos grandes se incluyeron hombres y mujeres. La prevalencia y el riesgo de incidencia de litiasis se correlacionó directamente. Entonces los obesos a tomar más agua y a disminuir las proteínas porque aumentan el ácido úrico. Evidencias recientes que conectaron la obesidad y la resistencia a la insulina con el pH urinario bajo y la presencia de cálculos de ácido úrico. Los individuos con índices de masa corporal elevados excretaron mayores concentraciones urinarias de oxalato, de ácido úrico, sodio y fósforo en comparación con los que tenían los índices de masa corporal más bajos. El agua, parece increíble que hay veces hay pacientes que le comentan a nosotros de que no toman agua o no toman la suficiente agua. Vemos que no existe ninguna duda que el agua disminuye la producción de cálculo, y en los pacientes que ya tienen cálculos, que tienen cálculos recidivantes, disminuyó 12% frente al 27% de los que no tomaron agua la incidencia de nuevos cálculos. Bien, ahora analicemos cómo se forman los cálculos. Vemos que existe una teoría de la saturación y sobresaturación en la cual
el evento central e indispensable es la formación del cálculo urinario. Si un vaso de agua se le agrega una pequeña cantidad de sal, esta se va a diluir, pero si se agrega progresivamente más sal, se va saturando hasta que la sal se precipita al fondo, a menos que se cambie el pH o la temperatura, o se le agregue algún agente químico que favorezca a que se diluya esa sal. Hasta aquí es entendible la situación. El otro mecanismo es la nucleación, crecimiento, agregación y retención de los cristales. Vemos que en condiciones normales la concentración de oxalato es 4 veces más alta que su solubilidad en agua. Entonces la cristalización se va a producir por el aumento de la concentración de sales y bajos niveles de los inhibidores de la cristalización, como el citrato y el magnesio. Aquí dijimos una palabra importante, los inhibidores. Sabemos que el citrato y el magnesio inhiben la cristalización. Si está el citrato bajo y el magnesio bajo, va a producirse más cristalización y por ende más cálculo. El concepto de nucleación, vemos que existe una nucleación homogénea en la cual hay una sola sal y una heterogénea mixta en la cual está compuesta por varias sales y también por productos biológicos como células epiteliales, detritus y cuerpos extraños. Esos núcleos predisponen a la formación de cálculo. ¿Cómo analizamos la deficiencia de los inhibidores, como son el citrato, el magnesio, el pirofosfato, que son los más importantes de la litiasis de oxalato y fosfato, es decir, inhiben para que se formen estas litiasis? Y además existen dos glicoproteínas urinarias como la nefrocalcina y la proteína de Tan-Horfals que actúan como inhibidores de la litiasis de oxalato de calcio. Y la matriz es un componente blando diferente a los cristales de cálculo que se compone de proteínas como hexosa o hexosamina, y este va a jugar un papel importante en la formación de los cálculos. Ahora pasaremos a hablar del metabolismo de los minerales. El calcio. Entre el 30 y el 40% del calcio de la dieta se absorbe en los intestinos, en especial en el intestino delgado, y solo el 10% se absorbe en el colon. Mediante un proceso de adaptación intestinal, la absorción de calcio varía de acuerdo con la ingesta de calcio. Cuando la ingesta es baja, la absorción fraccional aumenta, mientras que cuando la ingesta es elevada, la absorción fraccional disminuye. Existen dos vías en la cual predomina la vía paracelular de absorción de calcio no saturable y la vía transcelular saturable dependiente de la vitamina D, el cual es la vía principal de absorción de calcio en el intestino. Debido al componente saturable del transporte de calcio, gran parte de este ion se absorbe en varias dosis divididas y separadas por intervalos de varias horas, en comparación con la ingesta de una dosis única, de manera que se absorben 100 a 300 miligramos de una ingesta de calcio de 600 a 1200 miligramos por día. El calcio se absorbe en estado iónico y la absorción incompleta del calcio se debe en parte al resultado de la formación de complejos cálcicos solubles en la luz intestinal. Estas sustancias que forman complejos con el calcio, como el fosfato, el citrato, el oxalato, el sulfato y los ácidos grasos, reducen la disponibilidad de calcio iónico para su absorción. Es importante saber que la forma activa de la vitamina D es el estimulador más potente de la absorción de calcio en el intestino. También que la disminución de la calcemia aumenta la secreción de la hormona paratiroidea. Solo la paratormona madura se secreta de la glándula paratiroidea y el estímulo más potente para su secreción es la disminución de la calcemia. Otro mineral importante es el fósforo, que al igual que el calcio, la absorción de fosfato inorgánico depende del transporte celular como del paracelular no saturable. Cuando las concentraciones de fósforo son bajas, de 1 a 3 milimoles, tiene lugar un transporte absortivo saturable. Alrededor del 60% del fósforo en la dieta se absorbe en el intestino. La absorción de fosfato depende de la intensidad del pH, que cuando se reduce disminuye el transporte de fosfato, mientras que cuando aumenta estimula el transporte de fosfato. El 65% del fosfato absorbido se excreta a través del riñón. El resto se va a eliminar por vía intestinal y el transporte de fosfato en el riñón está sujeto a lo que haga la hormona paratiroidea. En cuanto al magnesio, vemos que este se reabsorbe en el intestino por difusión pasiva
o por transporte activo, aunque la difusión pasiva es responsable de la mayor parte de la absorción neta del magnesio. Se absorbe tanto en el intestino grueso como en el intestino delgado, precisamente en la porción distal del intestino delgado, y está regulado por la vitamina D. En cuanto al metabolismo de los oxalatos, vemos que este difiere del calcio, mientras que el calcio se absorbe entre el 30 y 40% en los intestinos. Solo el 6 al 14% de oxalato es ingerido, se absorbe. Se va a absorber 50% o más en el intestino delgado y otro 50% en el colon. La excreción será urinaria y existen varios factores que pueden influir sobre la absorción del oxalato, como la presencia de cationes que se unen al oxalato, como el calcio o el magnesio, y de bacterias que degradan el oxalato. Ojo que los alimentos, la coingestión de alimentos con calcio y oxalato promueven la formación de complejos de oxalato de calcio, como son las almendras. Las bacterias que degradan el oxalato, en especial el Oxalobarden formigenes, usan el oxalato como fuente de energía y en consecuencia reducen la absorción intestinal de oxalato. El oxalato absorbido se excreta casi en su totalidad en la orina. Y en promedio la mitad del oxalato urinario deriva de la dieta, cuya cantidad precisa depende de la ingesta relativa de calcio y oxalato. Ya refiriéndonos a la patogenia de los cálculos, vemos que el calcio es el componente más frecuente en el 75% de los cálculos y el oxalato de calcio en un 60% de todos los cálculos. Los cálculos mixtos de oxalato de calcio e hidroxiapatita en un 20%, los de brucita en un 2%, los de cistina infrecuentes hasta un 1%, ácido úrico como los de estrubita, fosfato amónico, magnesio hasta un 10%, y los de medicamentos como triantereno, adenosina, silice, indinavir, efedrina son inusuales y por lo general prevenibles. Los 4 mecanismos fisiopatológicos de la formación de los cálculos: la hipercalciuria, la hipocitraturia, la hiperuricuria y la hiperoxaluria. Los cálculos de ácido úrico solo se forman en orina ácida. Los de cistina son resultado de una alteración de la reabsorción intestinal de esta sustancia. Los cálculos infecciosos se van a manifestar en la orina alcalina producida por bacterias productoras de ureasa. Entonces, si querían aprender cálculos urinarios como los dioses, hay que aprender todas las causas que producen los cálculos. Empecemos con la hipercalciuria, la cual es una anomalía identificada con mayor frecuencia en los individuos con cálculos de calcio. La hipercalciuria es frecuente en los pacientes con cálculos y se identifica en el 35 al 65% de estos individuos. Las estrategias terapéuticas destinadas a reducir la calciuria tienen como objetivo central disminuir las recidivas de los cálculos. La hipercalciuria aumenta la saturación urinaria con sales de calcio y disminuye la actividad inhibidora en la orina a través de la formación de complejos inhibidores con carga negativa, como los que conocemos, el citrato y el coindritin sulfato. El riñón filtra alrededor de 270 milimoles de calcio al día y lo reabsorbe casi totalmente, excepto 4 milimoles. La definición más exacta para clasificar la hipercalciuria es una excreción urinaria mayor de 200 de calcio al día después de ingerir 400 miligramos de calcio y 100 miligramos de sodio a través de la dieta durante una semana. El transporte de calcio se regula en 3 sitios: el intestino, el hueso y el riñón. Entonces se dividió en 3 subtipos diferentes la hipercalciuria en función de la anomalía fisiopatológica específica. La hipercalciuria absortiva secundaria a un aumento de la absorción intestinal de calcio, la hipercalciuria renal secundaria a la filtración renal primaria de calcio y la hipercalciuria reabsortiva como resultado de una mayor desmineralización ósea. Analizando la hipercalciuria absortiva, vemos que esta se define como el aumento de la excreción urinaria de calcio mayor de 0.2 miligramos tras una carga de calcio por vía oral. La hipercalciuria absortiva se clasifica en tipo 1 cuando la calciuria permanece elevada a pesar de la reducción de la ingesta de calcio en la dieta, 400 miligramos de calcio al día, y la tipo 2 cuando la calciuria se normaliza con la restricción de calcio en la dieta. La causa de la mayor absorción intestinal de calcio se atribuyó a diversos procesos dependientes e independientes de la vitamina D, así como un aumento del número de receptores de la vitamina D. La hipercalciuria también se asoció con el gen del receptor de la vitamina D, BDR, entonces también tiene implicaciones genéticas. La hipercalciuria renal, vemos que el riñón filtra
270 milimol de calcio y debe reabsorber más del 98% para mantener su homeostasis. Y alrededor del 70% de la reabsorción de calcio se da en el túbulo proximal por vías predominantemente paracelulares. Entonces la hipercalcemia renal se va a definir como una hipercalcemia en ayuda mayor de 0.11 miligramos por decilitro de filtrado glomerular con calcemia normal. Esto va a ser característico de la hipercalciuria renal. La hipercalciuria reabsortiva se asocia con hiperparatiroidismo primario, es causa del 5% de nefrolitiasis. Vemos que la secreción excesiva de paratormona, producto de un adenoma paratiroideo, va a producir una reabsorción excesiva y un aumento de la síntesis renal de la vitamina D, lo cual va a estimular una reabsorción intestinal de calcio. El efecto de esto es un aumento de la calcemia y de la calciuria y una disminución de la concentración de fósforo. Como sabemos, el hiperparatiroidismo primario se asocia hasta en un 5% la presencia de nefrolitiasis, y la combinación de nefrolitiasis y calcemias mayores de 10 miligramos por decilitro debemos sospechar de hiperparatiroidismo primario. Otras enfermedades que nos pueden causar hipercalciuria son enfermedades sarcoideas y granulomatosas, hipercalcemia asociada con neoplasias malignas, hipercalcemia inducida por corticosteroides, que estos están últimamente de moda. En cuanto a los cálculos de oxalato, la hiperoxaluria, la concentración urinaria de oxalato mayor de 40 miligramos al día aumenta la saturación urinaria con oxalato de calcio y por ende promueve la formación de cálculos de este compuesto. Asimismo, se vinculó el oxalato con el crecimiento y la retención de los cristales en presencia de una lesión de las células tubulares renales a través de la peroxidación de los lípidos y de la generación de radicales libres de oxígeno. La terapia antioxidante logró prevenir la precipitación de cristales de oxalato de calcio en el riñones de ratas y reducir la excreción de oxalato en pacientes con litiasis. Las causas de hiperoxaluria incluyen los trastornos de las vías biosintéticas, como son la hiperoxaluria primaria, que es el resultado de un trastorno autosómico recesivo poco frecuente que inhibe la conversión de glioxinato en glicina. La hiperoxaluria entérica, que esta se asocia más que todo a estados diarreicos crónicos. La hiperoxaluria dietética, la cual la ingesta excesiva de alimentos ricos en oxalato como frutos secos, chocolate, té, espinacas, brócoli, fresas, pueden provocar hiperoxaluria en individuos normales. La presencia de esta bacteria también se relacionó con la presencia de cálculos de oxalato. El ácido úrico, la hiperuricosuria, la concentración urinaria de ácido úrico superior a 600 miligramos al día. Hasta un 10% de los pacientes con cálculos de calcio tienen concentraciones urinarias elevadas de ácido úrico como única anomalía. La causa más frecuente de hiperuricosuria es el aumento dietético de las purinas, así como vemos en este banquete de carnes. Sin embargo, todas estas enfermedades hereditarias o adquiridas pueden relacionarse con hiperuricosuria, como la gota, enfermedades mieloproliferativas y todas estas que debemos tener presentes. La hipocitraturia es una anomalía importante y corregible y se asocia con nefrolitiasis. Se manifiesta como única anomalía hasta en un 10%. Como sabemos, el citrato es un inhibidor importante capaz de reducir la formación de cálculos de calcio a través de estos tres mecanismos. El citrato disminuye la saturación de orina con sales de calcio a través de la formación de complejos de calcio. El citrato evita directamente la nucleación espontánea del oxalato de calcio. Y en tercer lugar, el citrato inhibe la aglomeración y la sedimentación de los cristales de oxalato de calcio. Se define una hipocitraturia cuando tenemos una concentración urinaria de citrato menor de 320 miligramos al día. ¿Cómo se diagnostica la hipocitraturia? Vemos que se da una imposibilidad de acidificar la orina en respuesta a una carga de ácido por vía oral, como por ejemplo el cloruro de amonio. Eso confirma el diagnóstico. La ingesta excesiva de proteínas animales puede aportar una carga ácida que reduce las concentraciones de citrato. Consumir mucha carne produce también hipocitraturia, y el enalapril puede causar también hipocitraturia. Otra causa importante es el pH urinario bajo. Cuando el pH urinario desciende menos de 5.5, promueve la formación de cálculos de ácido úrico o de calcio. Los pacientes que tienen una acidosis metabólica crónica pueden reducir el pH urinario y provocar hipocalciuria o hipocitraturia. En cuanto a la acidosis tubular renal, vemos que es una acidosis metabólica secundaria a defecto en la secreción de los iones de hidrógeno o en la reabsorción de bicarbonato en los túbulos renales. Se dividen 1,
2 y 4, y la acidosis tubular renal distal tipo 1 es la que más se asocia a cálculos renales. Hay que tener en cuenta la hipomagnesiuria, ya que esta es causa infrecuente de nefrolitiasis, afecta a menos del 1%. Vemos que la hipomagnesiuria también se asocia con una reducción de las concentraciones urinarias de citratos, lo que puede a su vez contribuir a la formación de cálculos. La nefrolitiasis por ácido úrico, sus mecanismos fisiopatológicos son oliguria, pH urinario bajo, hiperuricosuria. Como vemos, también las condiciones de estado diarreico va a producir un pH urinario bajo y va a producir oliguria, la cual va a producir cálculos de ácido úrico. Las dietas ricas en proteínas y la gota primaria van a producir pH urinario bajo y hiperuricosuria, más cálculos. Las enfermedades mieloproliferativas producen aumento del ácido úrico. Los fármacos úricos también hay que tenerlos presentes, y las enfermedades congénitas también producen hiperuricosuria, por lo tanto cálculos. Y como siempre, la obesidad y la resistencia a insulina también producen cálculos de ácido úrico. Los cálculos de cistina, vemos que esta enfermedad cistinuria es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva en la cual hay un defecto en el transporte intestinal y tubular renal de los aminoácidos dibásicos que determina una excreción urinaria excesiva de cistina. Esta cistina tiene una escasa solubilidad y va a promover la formación de cálculos. En cuanto a los cálculos infecciosos, vemos que compuestos de modo principal por el fosfato amónico magnésico, en 1901 Brown fue el primero en proponer la teoría de que las bacterias degradaban la urea y por lo tanto iba a producir una formación de cálculos. Bacteriológicamente vemos que el género de las enterobacterias son los más frecuentes causantes de cálculos. Entre estos tenemos patógenos productores de ureasa más frecuentes como el Proteus, Klebsiella, Pseudomonas y las especies de estafilococos. Los cálculos de xantina y de dihidroxiadenina son infrecuentes, resultado de una enfermedad hereditaria que afecta la vía catabólica de la enzima xantina deshidrogenasa o la xantina oxidasa. Estas van a catalizar la conversión de la xantina en ácido úrico. La xantina es poco soluble en agua. Todo lo que sea poco soluble en agua va a precipitarse y formar cálculos. En este caso de xantina, el alupurinol inhibe la xantina deshidrogenasa. Los cálculos de urato amónico hacen parte del 1% de todos los cálculos. Vemos que es importante el abuso de laxantes, las infecciones urinarias recidivantes, los cálculos de ácido úrico recurrente y la enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto a los medicamentos que inducen cálculos, tenemos fármacos que promueven la formación directa de cálculos como los cálculos de indinavir, los cálculos de triantereno, la guaifenesina y la efedrina, los cálculos de silicato, fármacos que promueven la formación de cálculos de modo indirecto, los corticosteroides, la vitamina D, los antiácidos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, la acetazolamida, el topiramato y los laxantes. Tenemos que tener claro que hay una predisposición anatómica del desarrollo de cálculos. Analizando la anatomía de los uréteres, vemos que estos miden aproximadamente 25 centímetros. El origen embriológico es del endodermo de la alantoides primitiva, la cual va a formar los cálices renales y la vejiga de la orina. Y que estas son las tres sitios donde más se presentan los cálculos anatómicamente hablando. Vemos que en la unión pielo-ureteral al cruzar la arteria ilíaca externa y la unión uretero-vesical en un 60%. El riñón en herradura, que puede presentarse con cálculos renales hasta en un 20%, los divertículos caliciales, la espongiosis medular renal y los cálculos durante el embarazo, por lo cual es más frecuente por los cambios fisiológicos y anatómicos que presentan en las vías urinarias de las mujeres. Pueden presentarse cálculos en el embarazo, ya sea en la semana 30-35. Aquí les dejo el resumen de los estados hipercalcémicos. Tenemos aquí todas las entidades que pueden causar hipercalcemia, cómo va a estar la hormona paratiroidea, cómo va a estar el fósforo y cómo va a estar la calciuria, para tomarle captura y tenerlo muy en cuenta si queremos ser los dioses de los cálculos urinarios. Y la clasificación diagnóstica también, en la cual vamos a dejarles el resumen de todo lo que hemos visto
Aquí está la clasificación para tenerlo y tomarle captura. Y acá el resumen de los cálculos más frecuentes para tomarle captura. Vemos que como siempre domina el calcio. Y ahora pasemos a la pregunta: ¿cuál de los siguientes no es causa de formación de cálculos? Parece un trabalenguas. La respuesta correcta es hipercitraturia. Como vimos, la hipercitraturia no tiene nada que ver con la formación de cálculos, ya que este es un inhibidor de la formación de cálculos. Lo que sí tiene que ver con la formación de cálculo es la hipocitraturia. Si está disminuido el citrato, se van a formar más cálculos. Si llegaste hasta esta parte del video, felicidades. Ahora ya sabes cálculos urinarios como los dios. Y nos vemos en la segunda parte, en la cual hablaremos de laboratorios y el tratamiento, ya sea médico y quirúrgico.